Bienvenidos y bienvenidas a Enclave Política. A México le esperan grandes desafíos este 2022 porque tiene algunos problemas latentes, en particular el de la migración centroamericana y también por ende su relación con Estados Unidos. Andrés Manuel López Obrador sigue con cifras positivas en las encuestas, pero también en la prensa tradicional tiene a un adversario potente que no le perdona nada. Por supuesto, la crítica no solo está en esos medios, hay sectores progresistas y uno que otro de izquierda que también lo critican. Y por si fuera poco, la economía mexicana se sigue alimentando de las remesas de los migrantes. Más de 50,000 millones de dólares se inyectaron en la economía de ese país durante el año 2021. De esto, en general, queremos conversar con el analista y concejal Aurelio de Gives, que ya lo vemos en pantalla y le agradecemos por atender esta invitación. Aurelio, ¿cómo valoras, cómo se evalúa lo ocurrido en México durante el año 2021, pensando también en la reflexión de lo que viene en adelante en este presente año? Bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Y bueno, al respecto de el balance sobre el año 2021 en cuanto a la gestión de gobierno del actual presidente Andrés Manuel López Obrador, creo que es importante decir que, bueno, todos los análisis tienen que tener presente el elemento de la pandemia. Es un elemento que, pues, evidentemente nadie esperaba dentro del acontecer y que efectivamente, pues, pone un matiz muy importante en todos los aspectos de la vida cotidiana y por lo tanto de la vida política y social en todos los países. Entonces, creo que todos los análisis y balances que se hagan al respecto tienen que tener esta mirada, puesto que cambia por completo la dinámica. En mi opinión, el balance de la gestión de gobierno del actual presidente es positivo en el sentido de que se ha buscado sobrellevar las complicaciones específicamente económicas traídas por la pandemia y, bueno, además la agudización de las crisis económicas, pues, que nosotros hemos venido arrastrando a lo largo de décadas. Se ha buscado atacarlas en un sentido de responsabilidad del gobierno con la sociedad. Se han impulsado una serie de programas sociales que buscan, pues, si no solucionar por completo la situación de crisis económica generalizada, pues sí, digamos, dar pequeñas herramientas para que la gente pueda sobrellevarla poco a poco. Algo que me parece muy importante destacar de la gestión mexicana, o del gobierno de México, es el no endeudamiento, ¿no? Diversos países a lo largo del mundo recurrieron a préstamos internacionales para hacerle frente a la crisis, a diferencia de México. Creo que eso es algo que es muy importante reconocer, puesto que, pues, la esclavitud del siglo XXI es el endeudamiento con organismos financieros internacionales. Entonces, creo que eso es un acierto muy grande de este gobierno, y también a la par de hacerle frente a la pandemia específicamente, no se ha dejado de lado la agenda programática que en sí misma tiene en este momento la Cuarta Transformación, como algunas obras importantes que buscan potenciar y sobre todo rescatar del abandono algunos sectores y algunas zonas históricamente marginadas en el territorio del país, como es el sureste mexicano, como por ejemplo con el Tren Maya, que si bien tiene es una obra que tiene un debate fuerte entre estas posiciones del conservadurismo exacerbado y la explotación de los recursos.
creo que es una obra que busca impactar en una zona que en realidad nunca ha sido vista por los gobiernos durante toda la vida independiente del país. Entonces creo Julio, que ahí haría una precisión que me gustaría también considerar, porque efectivamente Andrés Manuel López Obrador está calificado como uno de los mejores presidentes según las encuestas en América Latina, es decir, tiene muy buenas cifras. Entonces, ¿cómo se entiende el comportamiento, en función de lo que acabas de mencionar, del comportamiento de ciertos sectores de la prensa y de cierta élite empresarial que lo critican, que lo señalan todos los días como autoritario, como que no maneja adecuadamente el país, etcétera, etcétera? Pues bueno, creo que en mi opinión la explicación es bastante sencilla, en el sentido de que, pues sí, efectivamente, según las encuestas, el presidente Andrés Manuel tiene un índice de aprobación que ha disminuido muy poco, que se sigue manteniendo en muy buenos niveles. La realidad es que pues el porcentaje que representan estos grupos inconformes pues es mínimo, ¿no? Realmente el sistema económico pues de eso se trata, ¿no? Que pocas personas concentren las riquezas de toda la población mundial. Entonces, efectivamente, cuando el presidente Andrés Manuel empieza a atacar los intereses particulares de grupos minoritarios de la sociedad, en este caso, algunos empresarios, porque eso es importante aclararlo, no son todos los empresarios, son algunos de los empresarios importantes en México, no se sienten atacados por las políticas públicas y por la dirección que ha tomado el presidente, porque pues ya no se permite enriquecerse a costa de las necesidades de una manera tan descarada como se hacía antes. Los sectores, los sectores de los medios de comunicación es un ejemplo muy claro que ahorita están totalmente, en su mayoría, volcados en contra del gobierno, puesto que durante sexenios y sexenios la presidencia, el poder ejecutivo, tenía un convenio monetario con estos grupos de medios de comunicación que pues evidentemente en algunos casos sí se dedicaban a hacerle una apología al gobierno, y en otros casos pues no, simplemente no decían nada, ni en contra ni a favor, simplemente no decían nada y hablaban del clima, ¿no? Entonces, ahorita vemos un cambio en ese sentido, específicamente en el de los medios de comunicación es muy evidente, puesto que hay una campaña brutal en contra de la cuarta transformación en el gobierno del presidente Andrés Manuel, para desprestigiar todo lo que haga, ¿no? Incluso creo yo que han llegado a tal punto que se vuelve hasta un poco irracional la crítica, ¿no? Ya todo, si bien el presidente, la figura del presidente es una figura que tiene que estar permanentemente bajo el escrutinio público, creo que nuestra crítica y nuestro análisis tiene que ser pues desde un punto de vista pues racional en cuanto a la naturaleza del cargo. Es decir, hace 1 o 2 semanas el presidente tuvo una conferencia, me parece que con el presidente Biden o con algún presidente, no recuerdo exactamente con quién, y fue una videoconferencia mediante un teléfono, que era un iPhone. Entonces, los medios de comunicación se volcaron pero durísimo a atacarlo por tener un iPhone. Hace 1 semana tuvo un desayuno con uno de los empresarios más importantes de México y del mundo, Carlos Slim, y tuvieron un desayuno en Palacio Nacional con una vajilla, pues una vajilla que tienen ahí en Palacio Nacional. Y los medios de comunicación se volcaron durísimo a decir, es que esa vajilla es una vajilla carísima, y ¿sabes? O sea,
buscaban y buscan atacar al gobierno, no inclusive desde las áreas de oportunidad que ha tenido la gestión, sino desde lo ridículo que es, tiene un iPhone, usa vajilla, vive en Palacio Nacional, o sea, vamos, ¿no? El presidente tomó la decisión de dejar de vivir en Los Pinos porque durante todo el tiempo que Los Pinos fue la residencia oficial de los presidentes, era un gasto excesivo, un gasto brutal. Y ahorita que la residencia oficial de Los Pinos se convirtió en un museo, uno puede ir a ver la ostentosidad con la que vivían los presidentes. O sea, es realmente insultante cuando te das cuenta que esa forma de vivir no representa ni al 1% de cómo vive el mexicano, ¿no? Entonces, cuando el presidente toma la decisión de decir, ya no voy a vivir en Los Pinos, vamos a dejar de tener ese privilegio absurdo y voy a vivir en Palacio Nacional, la gente lo critica porque vive en Palacio Nacional, porque el Palacio Nacional, pues, es un edificio de siglos y tiene una arquitectura que corresponde a la época en la que fue construido, y entonces dicen, es que vean el lujo en el que vive el presidente porque vive en el palacio. O sea, realmente creo que los medios de comunicación y muchos grupos de la oposición han caído en banalizar la crítica con cosas muy superficiales como si vive en Palacio Nacional, si usa un iPhone, si usa una vajilla para desayunar con un empresario, y eso no significa que la Cuarta Transformación no tenga no tenga cosas que criticarle. Por supuesto que hay cosas que criticarle, por supuesto que hay cosas que mejorar, pero la oposición y en este caso los medios de comunicación, que son un sector importante de la oposición, no han querido o no han sabido recurrir y llegar a esos elementos para retomarlos en su crítica. Eso también impacta en el hecho de que hasta el momento, 3 años antes de la sucesión presidencial, no hay un perfil claro de la oposición que tenga realmente posibilidades. Hay rumores acerca de algunos personajes, altos políticos que pudieran meterse a la contienda, pero realmente no vemos algún personaje que pudiera realmente condensar todo el descontento que pudiera haber, porque claro que lo hay, no es perfecta esta administración, no es perfecta la Cuarta Transformación, no ha habido un discurso ni un personaje que pudiera condensar todo este desencanto o estas opiniones en contra en algo que pudiera realmente pues afectar a la administración, a la Cuarta Transformación, y tan es así que pues la aprobación del presidente pues no ha disminuido de manera importante. Hagamos la primera pausa, Aurelio. Te invito para que en la segunda parte de este programa afrontemos incluso ya los desafíos, porque efectivamente he dejado que desarrolles la idea alrededor del diagnóstico, porque efectivamente me parece que coincidimos en algunos aspectos sobre la gestión del año 2021. Pero hagamos la pausa y volvemos para abordar los retos y desafíos que tiene Andrés Manuel López Obrador y la misma República Mexicana para el 2022. Vamos a la pausa. Estamos de vuelta aquí en Enclave Política y nos volvemos a conectar con México, con Aurelio de Gives, para hablar sobre lo que significa para México el año 2022. Y ahí, Aurelio, te planteo un tema fundamental de vista a la región, América Latina, donde nos escuchan y nos ven con atención en estas horas.
tiene que ver con la relación con Estados Unidos, que es el mayor socio en muchos aspectos de México, pero también uno de los grandes abastecedores, por ejemplo, de remesas, como mencionábamos en la introducción, 50,000 millones de dólares de remesas de la migración mexicana en Estados Unidos hacia sus territorios de origen. ¿Cómo se valora, cómo se mide el desafío que tiene esta relación entre las dos naciones? Creo que es un tema muy complejo de abordar, y me gustaría empezar diciendo que la relación de México y Estados Unidos es sumamente difícil, puesto que no solamente hay una cercanía geográfica, no estamos pegados literalmente, sino hay una dependencia de nuestras economías desde hace varias décadas, desde 1982, cuando México se declara en moratoria, es que recurre a organismos financieros como el Fondo Monetario Internacional para rescatar la economía. Entonces, a partir de ahí, las economías se hicieron completamente dependientes. Entonces, no es una posición fácil, sobre todo cuando México tiene una agenda regional pues que no va muy acorde con los intereses de Estados Unidos. Entonces se vuelve complicado, puesto que sí hay un interés de la Cuarta Transformación por impulsar una agenda distinta a la que se ha venido impulsando durante las últimas décadas de saqueo, de explotación, de intervención en toda la mal llamada zona de seguridad de Estados Unidos, que es América Latina. Al momento en que quiere impulsar una agenda distinta, entra en el conflicto, o más bien ha entrado en conflicto en este caso con Estados Unidos, y ha generado situaciones tensas en cuanto a las relaciones diplomáticas de ambos países. Un ejemplo importantísimo ha sido el apoyo irrestricto al gobierno cubano, no solamente donando alimentos en un momento de crisis hace un par de meses que tuvo la República de Cuba, sino abiertamente exigirle al gobierno del presidente Biden el cese al bloqueo económico que lleva mucho tiempo sufriendo la isla, el apoyo al rescate al expresidente Evo Morales en su momento, hace una semana me parece, el presidente Andrés Manuel mandó a su secretario de Hacienda a apoyar al presidente de Perú a promover programas sociales como se han hecho en México. Entonces, México ha dejado claro que tiene una agenda programática en la región, y que no necesariamente va con los intereses de Estados Unidos. Sin embargo, ha tenido que buscar ese punto de intermediación. Claro, pero ahí te planteo también una inquietud, Aurelio, porque efectivamente la política exterior ha sido muy valiosa con respecto al rol que debe jugar México en América Latina, que no lo tuvo en los gobiernos del PRI y tampoco del PAN. Tomemos en cuenta con mucho sentido también de orden histórico el haber sido el promotor de los diálogos entre la oposición venezolana y el gobierno de Nicolás Maduro. Además ha sido muy importante eso. Pero también te planteo ahí un elemento que es clave. En cuanto, en cambio, a la relación con Centroamérica, parecería que lo que determina, lo que marca la agenda internacional con respecto a Centroamérica es la migración, y ahí no hay buenas señales de que se resuelvan adecuadamente los diálogos para atender una migración cada vez más complicada, cada vez más incluso de orden dramático en lo que se está manejando en la frontera sur de México. Claro, yo coincido con la opinión que viertes, y me gustaría retomar la parte complicada que tiene México, pues en un sentido geográfico, porque pues es el paso, ¿no? Realmente a nosotros nos ha tocado, pues nos sacamos la rifa del tigre sin sacar boleto, ¿no? Así como se dice aquí en México, no nos queda de otra, puesto que somos el paso. La gente, o sea, los migrantes realmente no quieren estar en México, ellos quieren ir a Estados Unidos, pero su paso obligado es México.
Y quiero insistir en la relación compleja que tiene México, porque si bien creo yo que se ha cumplido en cierto sentido, y quiero ser cuidadoso con lo que voy a decir, o sea, se ha cumplido en el sentido de generar ciertas condiciones, o las condiciones lo más pues se ha buscado cumplir con ciertas condiciones lo humanamente posible para mantener durante su estancia, para cuidar durante su estancia a los migrantes centroamericanos en su mayoría, pero pues también es un fenómeno que se inserta en muchos otros fenómenos que lamentablemente padecemos en México. Uno es el caso del narcotráfico. Ujú. ¿No? El 9 de diciembre hubo un muy lamentable hecho donde un camión que trasladaba migrantes se Así es. volcó y fallecieron varios migrantes, no recuerdo la cifra exacta, pero bueno, eso tiene que ver, tiene que ver con el fenómeno del narcotráfico que nosotros padecemos en México y en muchas partes de Claro, América pero Latina entonces como en ahí te planteo la otra pregunta, porque deja este día viernes, deja la presidencia de la CELAC México, la traslada, la pasa a Argentina. Este también ha sido valorado internamente hasta dónde pesa que la presidencia de la CELAC, incluso con el liderazgo de Andrés Manuel López Obrador, le haya dado más protagonismo a este espacio de integración latinoamericana. ¿Crees que efectivamente al interior de México se valora este rol que ha jugado el presidente de México? Sí, bueno, realmente creo que los indicadores para medir un poco la opinión pública dentro del país son difíciles, son un poco engañosos por lo que comentábamos hace un momento. Realmente la mayor parte del gremio, del grupo de medios de comunicación se han dedicado a estar en contra abiertamente del presidente. Entonces, creo que es complicado porque efectivamente con todas las decisiones en cuanto a su gestión en América Latina han sido negativas desde muchos puntos de vista de los medios de comunicación en general. Pero creo que eh, realmente la gestión del presidente Andrés Manuel ha sido una ruptura de paradigmas en cuanto a rescatar lo humano, pues, o sea, no Ujú. podemos dejar de lado que las decisiones que toman los gobiernos, pues, tienen que ver directamente con vidas humanas. Ujú. Entonces, realmente creo que no es para nada negativo las decisiones que se han tomado con respecto a la región en tanto a las vidas de las personas. Por ejemplo, al respecto del lamentable accidente del 9 de diciembre con los Ujú. migrantes, el gobierno de la Cuarta Transformación impulsó la creación de mesas de trabajo que atiendan el problema del narcotráfico y de la migración entre los gobiernos centroamericanos, además de impulsar un acuerdo económico con Estados Unidos para atender de raíz las causas que generan la migración. Claro, pero Es entonces decir, ahí, solamente para finalizar, porque no quiero dejar de tocar un tema que es muy importante. El propio presidente Andrés Manuel López Obrador ha propuesto que se desarrolle el referéndum para impulsar, digamos, la revocatoria como un desafío a la oposición. Algunos que le han planteado que renuncie, otros que le han dicho que no funciona en el cargo. ¿Hasta dónde este forcejeo político de plantear la revocatoria, de esta disputa con la Junta Nacional Electoral, puede generar incluso un debate de otra naturaleza a la vida política de México? Eh, yo creo que ese debate es necesario. Yo creo que Ya. generar el debate que se ha dado sobre sobre la revocación del mandato o ratificación del mandato es necesario cuando decimos que queremos la democracia, ¿no? Realmente los sectores de la oposición son un Ya. poco incongruentes cuando hablan de democracia, pero no quieren llevar a cabo un ejercicio de democracia directa, este, pues básico, ¿no? El que es la consulta sobre cómo ha sido la gestión. Eh,
La discusión al respecto del tema se ha basado en algo que, en mi opinión, deja clara, es evidencia clara de cómo funciona el liberalismo en el mundo. La discusión sobre la revocación de mandato es si hay dinero o no. Entonces, ¿eso qué nos dice? Que la democracia, de menos para muchos grandes sectores en América Latina, de derecha, conservadores, significa solo hay democracia cuando hay dinero. Y entonces, por eso creo que el debate tiene que cambiar a no si hay dinero o no, sino a ver, queremos ser un ejemplo de democracia, pues entonces vayamos a utilizar los mecanismos de la democracia. Si el pueblo de México, como se cargan de decir los medios de comunicación, está tan en contra, pues entonces que se vea. Para eso son esos mecanismos, y en mi opinión es una jugada muy arriesgada, ¿no? Es una jugada muy arriesgada del gobierno actual someterse a eso, ¿no? Claro. Porque, pues, imagínense que no salga como uno espera, que yo tengo la firme convicción de que sin problemas se va a ganar la ratificación del mandato del presidente, porque efectivamente los grupos que se sienten vulnerados, sus intereses, pues son un grupo minoritario, y el grueso de la población se ha visto beneficiada de alguna u otra manera con la gestión del presidente. Entonces, claro, yo soy de la firme convicción de que no habrá ningún problema en ese sentido. Gracias, sí, Aurelio. Muy importante lo que acabas de mencionar. Además de esto está pendiente, está latente, así que lo estaremos analizando en las próximas emisiones. Un abrazo a la distancia, Aurelio, que estés muy bien. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias a Aurelio de Gives desde México a propósito de la evaluación que corresponde a la gestión del presidente Manuel López Obrador y también estos desafíos que hemos hablado en la última parte del programa. Volveremos sobre este tema en las próximas emisiones. Cuídense mucho, que la pasen bien. Chao, chao.